Bueno, pues bienvenidos al encuentro número 2 del curso de autismo y psicoanálisis, curso teórico. En este encuentro número 2 nos toca hablar de Melanie Klein y el autismo. Antes de empezar, vamos a pensar que en los años de Melanie Klein, como lo mencionamos en el encuentro número 1, todavía no había una traducción, no había una conceptualización del autismo, y por eso el nombre de Melanie Klein y el autismo, porque no significa que Klein haya teorizado sobre esto, porque lo hizo a partir de una realidad que iremos viendo. Tengo aquí un escrito. Me gustaría, a partir de esta segunda sesión, hacerlo así, a partir de escritos, porque así siento que no se me pasan tantas cosas. Empezaré a leer y a retomar algunas cosas que no están aquí escritas. El 5 de febrero de 1930, Melanie Klein presenta un texto llamado La importancia de la formación de símbolos, conocido también por algunos de nosotros como el caso Dick. Lo presenta ante la Sociedad Británica. Texto que va a publicar en 1932. La descripción que hace en este artículo, que para comprender mejor lo siguiente los invito a que los lean directamente. Aquí los vamos a retomar, pero como sabemos en el psicoanálisis la lectura no es un consejo, es obligatoria. Y bueno, ya se los pasé por bibliografía. Bueno, a la descripción que da Klein sobre Dick concuerda con un caso de autismo, de esquizofrenia. Concuerda con un caso de autismo infantil precoz. Recordemos que esta definición de autismo infantil precoz la otorga Kanner años más tarde, en 1944. Entonces, por ahorita vamos a quedarnos con que concuerda con esto. Sin embargo, Klein no lo dice así. Es hasta 1944 que Leo Kanner lo traduce como autismo. Ahorita no. La descripción que hace Klein es que señala la inhibición del yo y la incapacidad de tolerar la angustia, dice de Dick. Dice también que hay un vocabulario escaso, a diferencia ante la presencia y ausencia de los demás. No juega, hay una conducta de oposición y un rechazo a ser alimentado. Vemos que aparece la importancia de la alimentación acá en el psicoanálisis, que a partir de la alimentación, como lo mencionaba Freud, y bueno, posteriormente ahora Klein, será algo importante en el sentido en que es ya no solo es ¿cómo se llama? Que hay un afecto, que no solo es los instintos, que ya hay algo que es el afecto y que a partir del afecto se crea al sujeto, como decía Freud, ¿no? Entonces, este relato de Klein habla de la indiferencia hacia lo externo, hacia el otro. Vamos a olvidarnos de los términos franceses, y porque estamos hablando desde la escuela inglesa, entonces vamos a pensarlo desde la escuela inglesa, ¿no? Desde Klein. Hay una indiferencia hacia los otros, hacia el otro, y Klein lo conceptualiza en este momento como un caso de esquizofrenia atípica, producida por una fijación en el estadio del sadismo oral. Así lo traduce Klein. Y antes de continuar, necesitamos aclarar unos puntos. Algunos conocemos las etapas psicosexuales que Freud desarrolla para hablar de la constitución del sujeto psíquico.
Freud, para los que no están tan acercados, porque en este grupo algo que me gusta mucho es que hay de todo, de maestría, de licenciatura, incluso de conductual y de otras carreras. Excelente. Entonces, bueno, vamos a aclarar un poco algunas cosas. Habla de las etapas Freud: oral, anal, fálico, latencia y genital, situando el complejo de Edipo entre la analidad y la etapa fálica, alrededor de los 3-4 años. El complejo de Edipo refiere a la concepción de un tercero, para Freud, de una figura paterna a la cual se atribuye la ley y la autoridad, y con esto del tercero, el nacimiento del superior. Sin embargo, Klein retoma esto y habla de un complejo de Edipo anterior todavía a este que plantea Freud. Este complejo de Edipo primero, Klein lo sitúa en la etapa oral al comienzo de la vida y le llama posición edípica femenina. Posición, es una posición, no es una etapa. Posición significa que puede cambiar, que puede volver. Etapa refiere a las fijaciones que pueda tener la etapa oral, etapa anal, etc. Fijaciones en esas etapas. La posición puede ir viniendo y yéndose en toda la vida. Podríamos detallar algunos hechos meramente para contextualizarnos históricamente. Freud muere en 1939 y Klein empieza a publicar sus textos, a escribir ella a partir de su análisis con Karl Abraham. Con Ferenczi y con Abraham, a los cuales son alumnos de Freud, alumnos de psicoanálisis. Entonces, Klein alcanzó todavía 18 años de la vida de Freud, en donde ella misma aspiraba el reconocimiento de él y de la sociedad freudiana. Vamos a aclarar esto porque a partir de ahí vamos a teorizar algunas cosas. Aunque eran psicoanalistas, algunos de la sociedad freudiana, a muchos les pareció imposible que Klein o que alguien incorporara el análisis con niños y que incorporara estas ideas, ¿no? de que los niños también tienen fantasía, como mencionaba Klein. Acá también le puse algo, bueno, que los niños incorporaran la fantasía y que a partir de ahí también comenzara antes de los 3-4 años comenzara el superior. Parecía imposible para muchos. Por lo que, bueno, era criticado mucho su trabajo. Veremos también después las diferencias con Anna Freud, la cual era como más reconocida por la sociedad, pero más bien por el hecho de ser hija de Freud, más que por sus teorías. Entonces, también les parecía, a muchos les parecía imposible que hubiera análisis con niños, cuando Klein lo planteó. Ni se diga también estas diferencias que mencionaba, que las diferencias que tuvo con Anna Freud, a quien criticó en uno de sus trabajos. Klein la criticó en 1926 en su trabajo llamado Simposium sobre análisis infantil, texto que posteriormente lee Lacan para estudiar las opiniones de estas dos psicoanalistas. A final de cuentas, Lacan coincide más con la opinión de Klein, yo también, pero Anna Freud también tiene lo suyo. Bueno, entonces decíamos que algunos de los primeros textos los hace desde su posición de señora Klein, es decir, no es psicoanalista, no tenía este reconocimiento por parte de la sociedad, y entonces a ella se le conoce como señora Klein porque era una señora. Sin embargo, hay que también considerar que en Inglaterra se da mucho esto de las niñeras. Actualmente hay gente que se va para allá, para Inglaterra, para cuidar niños, de las nanas, pues, y a partir de ahí también de una cultura del cuidado, la señora Klein aparece y contribuye a la teoría del psicoanálisis.
Sin embargo, desde esta postura de señora Klein, quería también obtener este reconocimiento que le avalara el recorrido metapsicológico enorme que ella iba haciendo. A mi parecer, Melanie Klein hizo un trabajo excelente hasta donde le alcanzaron los años. Me parece que quedó mucho por teorizar, pero fue cosa de los posteriores, ¿no? Que no tenía que ver con ella. Ella hizo mucho hasta donde pudo. Y bueno, es decir, no olvidemos que el psicoanálisis en tiempos de Freud y de Klein tenía un sentido político fuerte. Para empezar, cuando Freud aparece con el psicoanálisis, querían quemarlo a él, no pueden, y queman sus libros, por lo menos, ¿no? Cuando aparece Klein, no quieren quemarla a ella, pero sí no la aceptan en el círculo psicoanalítico, mucho menos la sociedad ajena al psicoanálisis. Y entonces no me refiero a que leamos a Klein como lo que Klein sintió, como diciendo que escribió solo por reconocimiento, no, claro que no. Darle la importancia, sí, de todo esto que fue haciendo, y que no reduzcamos este texto del caso Dick u otros textos de ella al contexto, ni que justifiquemos sus escritos por este contexto, pero sí no ignorar el sentido político que aparecía en esta situación con Klein en este momento. Es decir, que no es que Klein escribiera por reconocimiento, pero sí no ignorar que aparece esto, ¿no?, en Klein. Decíamos pues que Klein hablaba de un primer estado edípico, que era el de la primera infancia, alrededor de los primeros 2 años. En sí, más bien es desde el nacimiento hasta empezando los 2 años, pero es desde el nacimiento. Justamente vamos a ver 2 posiciones, esquizoparanoide y maníaco-depresiva. Y la esquizoparanoide aparece, dice Klein, alrededor de los primeros 4 meses. Después de esto es la depresiva. Igual, esta es una explicación interpretada. Si gustan conocer más, pues habrá que leer a Klein. En este periodo, como algunos ya lo han de saber, pero explicaré brevemente para que se puedan retomar los conceptos, Klein habla de 2 posiciones, la esquizoparanoide y la maníaco-depresiva. Si nos queda tiempo podemos ahondar en este tema, y si no, abrir próximamente un grupo de estudio de Klein, o a ver qué. Bueno, siguiendo esto de la posición esquizoparanoide, en donde lo esquizo refiere a lo que el bebé ocasiona, como morder el pecho de la madre, y lo paranoide del bebé, al miedo que se crea para sí, sentirse perseguido por un externo que lo castigará por sus actos esquizos. Lo importante de decir con todo esto es que para el primer complejo de edípico femenino que menciona Klein, sitúa al superyo no como una ley paternal que Freud va a decir que es que con eso se crea superior. No, Klein lo plantea como una autoridad sádica. Es femenino en cuanto a que la autoridad es la mujer, la mamá. Y piensa que esta es una autoridad sádica, destructora, que pretende exterminar al bebé por morder el pecho de la madre. No es la autoridad paternal que prohíbe, sino la maternal que descuartiza. Quiero retomar también acá otra información que recabé antes de continuar respecto a de los 3 textos que vimos para su lectura recomendada, obligatoria. Y bueno, en de estadios tempranos del conflicto edípico aparece, conceptualiza Klein sobre el superior sádico que hemos estado diciendo. Dice Klein que hay un temor retaliativo, es decir,
que más que el temor que dice Freud sobre la castración, es el temor retaliativo de me va a hacer lo que yo te hice, ¿no? Si yo mordí el pecho, tú me vas a morder a mí, piensa el bebé. En cuanto aparece también un impulso epistemofílico de saber de dónde nacen los bebés, de dónde aparece el hermano, aparecen los celos en el bebé, en el paciente, en el niño. Y entonces dice en el texto que les mencioné hace ratito, Simposium sobre el psicoanálisis infantil, dice que la defensa frente a la angustia que aparece en este impulso epistemofílico de saber, la defensa ante esta angustia es la inhibición. Es una palabra clave para este texto que estamos viendo sobre el caso Dick. En cuanto al texto de formación de símbolos, en el desarrollo, la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, vamos a retomar que aparece también este sadismo que menciona, este concepto del sadismo que menciona Klein, que ahorita lo retomamos, y dice que en el caso Dick no podía expresarle a su madre el sadismo. Dick queda encerrado sin tener una opción a la palabra, y entonces se queda encerrado en sí mismo, ¿no? Sin poder decirle a la madre lo que siente. Vamos a retomar ahorita que Klein le va a prestar símbolos. Ahorita mencionamos qué es esto. Klein le presta sus símbolos cuando aparece esto del tren papá y el tren Dick. Ahorita lo mencionamos. Y en cuanto al texto del duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, es un texto donde ahonda ya más en la posición depresiva. Ahorita lo que mencionábamos era de la posición esquizoparanoide. Y fíjense que pasa que ahora se conoce a esta posición como la posición depresiva, cuando en realidad lo correcto sería decir maníaco-depresiva. En este momento, en ese texto, Klein teoriza que hay un trabajo de duelo, así como Freud en su momento escribió Duelo y Melancolía. Melanie Klein dice, es un trabajo de duelo. ¿Por qué trabajo? Porque se trata de resanar el objeto perdido, dice Klein, en el mundo interno. Es decir, esto que se perdió, esto que falta, desde la escuela inglesa lo vamos a decir, esto que se perdió, vamos a recuperarlo, a resanarlo. Por eso es un trabajo. Y bueno, será entonces aparece en la posición esquizoparanoide lo que se conoce como el pecho bueno y el pecho malo, en el sentido en que el pecho bueno serán las cosas gratificantes, será la alimentación, será los cuidados, el amor que el niño simbolice, y en la posición y el pecho malo, los objetos malos serán esos que el niño tema, que tema ser comido, que tema ser destruido, etc. Entonces será una defensa para contrarrestar los objetos malos. Esto de resanar, aparece la culpa por el hecho de ser gratificado, de tomar el pecho bueno. Aparece la culpa en la posición esquizoparanoide, y con ello el temor retaliativo. Ahora, en lo depresivo, en la posición depresiva, no es que sea un pecho malo y un pecho bueno. El niño integra estos, ya no están escindidos, integra estos pechos y dice, es la misma madre, es la misma autoridad, es el mismo padre. Y entonces a partir de ahí se puede resanar, se puede recuperar, se puede reparar.
Bueno, esto pasa en la posición maníaco-depresiva. Cuando no queda en la posición maníaco-depresiva, cuando no continúa con esta posición, que queda en la posición esquizoparanoide, que queda escindido los pechos, pecho malo y pecho bueno, es decir, los objetos malos y los objetos buenos, cuando queda escindido, veremos que aparece por una parte la psicosis y por otra parte, aunque Klein no lo menciona tal cual, aparece el autismo. Sin embargo, que tanto la psicosis y el autismo tienen sus diferencias y como tales hay que tomarlas, ¿no? Como diferencias, no son lo mismo. Bueno, lo importante de decir con todo esto es que en este primer complejo de Edipo femenino que menciona Klein, sitúa al super yo no como la ley paternal que menciona Freud, sino como una autoridad sádica, destructora que pretende exterminar al bebé por morder el pecho de la madre. Bien, ahora sí, continuando con el caso Dick, las investigaciones que produjeron que ella pensara que no era un caso de neurosis, sino de esquizofrenia atípica que dejaba al sujeto en un estancamiento de esta posición, y lo que Klein hizo fue interpretar, ahora sí, prestarle símbolos. Esto para que Dick le diera un sentido y un significado a esta indiferencia que tenía. Algunas preguntas que estuvieron haciendo que tenían que ver con esto, con que si la angustia en los niños con autismo, con que si hay angustia en los niños con autismo, es que bueno, sí hay angustia. Desde mi lectura, puedo decir, desde mi lectura y desde esta lectura de la escuela inglesa, sí hay angustia, pero es diferente. Es una angustia que queda más que nada defendida, que queda encapsulada, que queda encerrada, y bueno, esto es diferente, ¿no? Cuando se trata de la neurosis aparecen más otros mecanismos de defensa como la negación. En este caso tampoco es una renegación ni una forclusión, como lo diría en la escuela francesa, no. En este caso aparece completamente escondida, indiferenciada. Esa es la lectura que yo le doy, y que al menos espero que cada uno pueda hacerse una lectura distinta y bueno, propia. Es una angustia desplazada, una donde se taponea, donde se crea un caparazón, término que veremos en el cuarto encuentro con Tustin de la escuela inglesa, y bueno, y en sí de los psicoanalistas de la escuela inglesa. Un caparazón que el autista se crea para protegerse del mundo. Ya no es que hay una relación con el otro. Vemos que en este caso, por ejemplo, de Dick, aparece una indiferenciación. No es que Dick niegue la presencia de Klein, de la cuidadora, de la mamá. Es que ya no se sabe cómo. Dick no sabe cómo decir esto que siente del sadismo. No hay palabras. No es que estén escondidas las palabras. No hay palabras. Cuando se puede interpretar esta angustia, cuando el niño le da sentido de angustia a su angustia, es un enlace preciso que se necesita para introducirlo a otro espacio, en donde no esté encapsulado, sino que pueda reconocer que él también sufre, pero que no es el fin del mundo. Bueno, vamos a ver. Cuando Lacan retoma este caso del caso Dick, que dice Melanie Klein, y entonces cuando Lacan lo retoma, dice que ella sumergió a Dick en un simbolismo. Estamos hablando ahora desde la escuela francesa, en el sentido en que para Klein, lo que Klein hizo con Dick tenía que ver con una inhibición en el desarrollo del yo
tenía que ver con un estancamiento, con un estancamiento en la posición esquizoparanoide. Ella lo traduce como esquizofrenia atípica, que ahorita vamos a ver que con eso se refería que no era igual que las otras. Y vamos a ver por qué también no era igual que las otras. Y entonces, en sí, el problema para Klein era que no había un desarrollo factible del yo. Y lo que dice Lacan del caso de Dick es que no había simbolismo. Hasta aquí, por lo menos, me parece a mí que ambos enunciados de Klein y de Lacan son correctos, que a pesar de que eran de diferente época y de diferentes teorías, hay mucho que se puede retomar de los dos, y que no es que sean diferentes. Algunos le tienen miedo más a Lacan. A mí me parecen igual de importantes e igual de bueno fundamentar con los dos, dándole también su separación a cada uno, ¿no? Dándoles importancia a cada uno. Entonces, dice Lacan que Melanie Klein sumergió a Dick en un simbolismo que antes no tenía, que solo transitaba por los registros real e imaginario entre sí, diferenciados entre sí. Veremos rápidamente, y lo explicaré también lo expliqué ya en la sesión de preguntas en el encuentro número 1, que Lacan, lo voy a decir rápidamente, Lacan habla de 3 registros: simbólico, real e imaginario, y dice que el sujeto necesita cada uno de estos 3, que necesita parte de la realidad, que necesita parte de la imaginación y parte del simbolismo propio que se le dé. Klein en sí no habla de estos 3 registros, no teoriza de ello, pero algo importante es que para la escuela inglesa se habla de las imagos y del mundo interno. Las imagos como lo que permite también simbolizar, menciona Klein. Antes de continuar, sí quisiera aclarar algo que dice Ferenczi, donde dice que antes del simbolismo aparece la identificación, que la identificación es precursor del simbolismo, y que a partir de la identificación surge de tentativas del niño por reencontrar en todos los objetos sus órganos y las funciones de estas. Es decir, a partir de que el niño, el sujeto, piensa que hay un otro, es que también puede pensarse así y con ello simbolizar. ¿Qué pasa en el autismo? No hay una identificación. En este caso, Dick, y en otros casos de autismo, Dick no podía mencionarle a su mamá este sadismo porque para él no tenía mamá, no tenía el significado. Esta persona que vivía con él no tenía un significado. Él lo toma como indiferenciado, y entonces ¿cómo explicarle a alguien lo que sientes si no sabes ni siquiera que haya otro alguien? Pasa así, ¿no? Lo que dice Klein en 1923, que respecto a la angustia, justo con el interés libidinal, pondrán en marcha el mecanismo de la identificación. Pero si no hay angustia consciente, si no hay angustia que no consciente, sino que persista en el sujeto, no puede haber una identificación. Entonces, el simbolismo no solo constituye el fundamento de toda fantasía y sublimación. Vemos que la sublimación es la mejor vía donde
aquello que angustia se puede transformar en algo bueno, en algo mejor. El simbolismo no solo constituye el fundamento de la fantasía y de la sublimación, sino que sobre él se constituye también la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general. Si no hay simbolismo, no podría haber mundo exterior, no podría haber algo más allá de las imagos, de la imaginación, de esta posición esquizoparanoide para Klein. Por esto mismo es que Klein lo menciona como una esquizofrenia típica, porque dice que no logra salir de la esquizofrenia y que no logra entonces pensar en que hay otra persona con la que se puede identificar. Si no hay identificación, entonces no va a haber simbolismo, se queda en este mundo interno de imagos que lo comen, ¿no? Pero eso respecto a la esquizofrenia. Respecto a lo atípico, vamos a verlo ahorita, es que Klein lo sitúa en esto de la falta de desarrollo del yo. Y entonces a partir de ahí es por qué hay una inhibición en el desarrollo, cosa que no pasa con la esquizofrenia. Bueno, vamos a ver. Decíamos entonces que a ver dónde estábamos. Sí. Cuando Lacan retoma el caso de Klein, dice que ella sumergió a Dick en el simbolismo, pues transitaba por lo real e imaginario. Para Dick, lo imaginario, las imagos, el ser comido, estaban indiferenciados de la realidad, estaban tan reales que era lo mismo. Dice esto Lacan. La intervención de Klein, de la que también hablaremos en el curso práctico, fue que ante esta indiferencia que tenía Dick de Melanie Klein, Klein lo que hace es decir, están en el consultorio y entonces a Klein se le ocurre tener tomar estos juguetes que tiene Dick, que están en el consultorio, y dice tren papá, tren Dick. Y entonces Dick se interesa por esto y dice, toma otro objeto y dice, Dick quiere entrar en mamita. Dice estación, con esto de que Dick se va a un cuarto, entra a un cuarto oscuro, y entonces dice Klein, la estación es mamita. Dick quiere entrar en mamita. Recordemos entonces esto que mencionamos hace un ratito del impulso epistemofílico. El niño empieza a pensar de dónde nacen los bebés, si los bebés antes estaban adentro, cómo es que nacen, y aparece esta también añoranza hacia lo interno, hacia volver a donde se estaba antes. Esto justamente surge la angustia en Dick. Dick se angustia de esto de que antes era diferente ahora, y entonces aparece algo importante en Dick, algo que lo simboliza, que es esto que es la angustia que mencionábamos, que no es que no había angustia, sino que no estaba representada, que no estaba anunciada. Dick entonces empieza a angustiarse, como decíamos, y bueno, si bien Klein no habla, como mencionábamos, de los registros real, simbólico e imaginario, tampoco habla en sí de una teoría del yo, tal como como Anna Freud lo dice. Lo que sí habla es del complejo de Edipo sádico que mencionábamos, y que esto es importantísimo porque entonces
ya no es solo el complejo de Edipo masculino que menciona Freud, ya no es solo la aparición de la autoridad a los 3-4 años, sino que para hombres y mujeres, antes de esta ley paterna, aparece una ley materna aún más grave, ¿no? Y entonces pasa algo interesante porque Klein menciona que hay 3 formas de salir del complejo de Edipo. Una es la activa, es decir, cuando el bebé logra situarse en el lugar del padre y tener comercio con la madre, a raíz de lo cual el padre fue sentido pronto como un obstáculo. Que el niño se posiciona en el padre, ¿no? Y esto lo dice Freud, la resolución del complejo de Edipo activo sería la posición masculina. En cuanto a la posición del complejo de Edipo, la posibilidad pasiva sería cuando se sustituye a la madre y se hace amar por el padre, con lo cual la madre quedó sobrando, ¿no? Esto es como, bueno, lo que menciona Freud como la posibilidad femenina, así lo dice de Freud. Bueno, tendremos algunas diferencias a veces, en fin, y entonces dice dice Freud que se sustituye estas identificaciones estos objetos se sustituyen por una imaginación. Pero cuando no se completa el complejo de Edipo que menciona Klein, donde, mencionábamos ahora sí, para hombres y mujeres, el complejo de Edipo femenino que aparece en la primera infancia, aparecen los dos, ¿no? En el varón y en la niña. Y entonces, si se logra transitar por esto y aparecer como la posición maníaco-depresiva, en donde se constituye ya un objeto integrado, ya no es el pecho bueno y pecho malo, sino ya es en sí mamá o papá, o los dos, vaya. Entonces se pasa a la posición, al complejo de Edipo masculino, hombres y mujeres, y posteriormente de esto, como lo mencionan Freud y lo retoma Klein, la mujer tendrá que hacer un complejo de Edipo femenino por segunda ocasión, en donde pueda situarse en el papel pasivo que menciona Freud, y ser como la mamá de su padre, ¿no? Es decir, cumplir con esta función materna y que la madre salga sobrando, lo menciona Freud así, y bueno, que el varón ya se quedará con este complejo de Edipo masculino que dice Freud, ya no tendrá que ir a este segundo complejo de Edipo femenino. Rescatar aquí como también, y digo ya esto culturalmente, cómo se ve entonces culturalmente en la sociedad, cómo se ve más temor a la madre en realidad, como en México se teme más al castigo de la madre que al castigo paterno, por ejemplo, que incluso menciona Klein, no menciona este término, pero que tiene que ver con eso. Dice que si no se da resolución a este complejo de Edipo femenino, es decir, que si el adulto que si el sujeto sigue teniendo miedo a este objeto sádico, que si no se da resolución, entonces
aparece todavía un temor retaliativo. Y vemos lo que mencionaba hace ratito, que no dice Klein con esas palabras, pero que se retoma tal cual, aparece el machismo, ¿no? Ya culturalmente hablando, como en la cultura machista en la que estamos inmersos todavía, hay a veces un miedo hacia lo femenino, una recompensa hacia lo masculino, y entonces lo femenino queda como temido. Mencionaba hace ratito que es más temido el regaño de la madre que el del padre, y como también a veces es temido las palabras de la mujer que las del varón, que la sociedad prefiere por facilidad escuchar y atender a los varones, pero que a veces parece imposible que también las mujeres tengan una palabra. Y no es que sea que la gente lo considere como malo, sino que lo considera temido, subjetivamente. Es decir, no se hace consciente de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que para una sociedad más sana no se debería hacer real este temor femenino. Es decir, en la actualidad vemos cómo las madres muchas veces regañan a los hijos con golpes, o los regañan con palabras, y entonces hacen realidad esto que es temido. Y para que se dé resolución, será entonces que las madres y también los padres, por supuesto, no accedan a los golpes ni a los gritos, sino que encuentren una forma en donde el mismo bebé, el mismo sujeto, el mismo niño pueda pasar a un segundo complejo de Edipo, que será el masculino, y no temer hacia esto, ¿no? Sino que es tarea de padres y madres, no temer a esto, sino poder darle una solución también, a partir de una solución que permitan los padres y que permita la sociedad, por supuesto. Los padres vemos que no solo son los padres biológicos, que a veces son las instituciones, que son los maestros, esto, ¿no? Bueno, y entonces lo que hace Klein es un desarrollo de la fantasía. Klein habla desde las imagos y desde la fantasía. Esto es una palabra clave para comprender la lectura de Klein. Klein habla de la imaginación que tiene el bebé para pensar en que puede ser comido por comerse a alguien, y posteriormente pensar en que no pasa nada, que es a partir de la imaginación. Pero que en estos casos no es así. Es decir, la fantasía está realizada, está convertida en real, se piensa como real. Para poder incorporar la fantasía tuvo que sostener una transferencia con otra persona. Si se integra esta simbolización, si se constituye esta simbolización, es porque tuvo que haber otra persona que sea que lo simbolice, que sea simbolizante, ¿no? Que sea simbólico, perdón. Y entonces cuando aparece esto que Klein dice, lo está simbolizando. Cuando aparece esto de Dick quiere entrar, el tren Dick quiere entrar en la estación, en Mamita, lo está simbolizando, le está prestando de los símbolos que tiene Klein, él está interpretando de manera que es este mismo niño el que menciona, que es esta misma Klein la que menciona lo que el niño está queriendo, ¿no? Y entonces dice, vamos a ver que este primer
que este caso del de Dick es considerado el primero de autismo visto desde el psicoanálisis. Y entonces, bueno, que esta interpretación que Klein le hace fue lo suficientemente pesada para que Dick volteara a ver a Klein. Al ser el primer caso, entonces vamos a pensar que tiene muchas dificultades también, que no es que, como el mismo Freud a veces hace pensar que los casos que vio Freud son muy fáciles de tratar, y en realidad, digo, no es lo que leemos, sino se dice que Freud tuvo también muchas dificultades, que la regó mucho, así también con Klein, y así también nos sigue pasando. Entonces dice Klein que para este caso hubo muchas dificultades, que ella misma puntúa. Dice que por una parte el análisis tuvo que comenzar con el obstáculo fundamental para establecer contacto con el niño, que se tardó para que pudiera establecer este contacto, ¿no? Hablamos de la indiferencia hacia el otro, y entonces hablamos de que no hay un contacto de Dick hacia el otro. Por el otro lado, se plantea una dificultad diagnóstica, que es lo que mencionábamos como esquizofrenia típica. Para Klein, las esquizofrenias típicas, son menos evidentes para detectarlas, por lo que se confunde a veces con detención del desarrollo, deficiencia mental, estado psicopático o tendencia antisocial. Sigue pasando esto, y mucho más, yo creo. No sé qué tanto, pero me atrevo a decir que pasa más que antes. Ahora por todo se considera autismo. Me parece que en muchos de los casos no tendría por qué ser así. Que hay que diferenciar autismo, psicosis y deficiencia mental. Esas, ¿no? Habrá otras también ahora con esto que mencionábamos en el encuentro pasado, en cuanto a esta categorización en el autismo. Muchos casos de autismo ahora muy diferentes cada uno, y parece que cada uno tiene su nombre, pero a veces se considera autismo y no lo es, ¿no? Bueno, entonces, que es muy importante que Klein lo plantea como atípico, porque señala la inhibición en el desarrollo, algo que no aparece en las esquizofrenias. Inhibición en el desarrollo del yo, inhibición en el sí mismo, no aparece en las esquizofrenias, sino que tampoco es que aparezca en la neurosis, aparece diferente en las esquizofrenias y en las neurosis, pero dice Klein, en este caso, que no aparece en las esquizofrenias y en las neurosis es algo diferente, que en este caso sí aparece una inhibición, y que tal cual lo hace algo atípico, porque no debería pasar. También dice que tiene sus razones Klein dice que tiene sus razones para llamarlo atípico, puesto que recibió por lo menos, eso menciona Klein, recibió por lo menos 2 casos más parecidos a este de Dick, y dice también ella que seguramente si hacemos observaciones más penetrantes encontraremos muchos casos similares. Lo hemos hecho, y bueno, ahora aparece este término, pero qué interesante es que desde entonces ya se esté planteando. Bueno, finalmente, de Dick podemos decir que aparece en la biografía de Klein como un paciente que fue atendido de 1929 a 1946, interrumpido de 1941 al 44, y que en la entrevista con Groscourt, que es la biógrafa de Klein, Dick menciona que él quiso mucho a Klein,
y que ella siempre lo consolaba a él diciéndole que la vida no era tan mala. Dick pudo tener una inserción social a su manera, obteniendo una vida laboral y académica que no implica mucha tensión. Meltzer piensa que Dick es un caso de salida del autismo. Respecto a esto había una pregunta hace un rato que hice el video de las respuestas a las preguntas que hicieron ustedes. Y entonces sobre si hay una salida en el autismo, para la escuela inglesa sí lo hay, y para la francesa me parece que también, al menos como lo considera Tendlers, y la escuela francesa milleriana sí hay una salida en el autismo. No significa, justamente aquí lo puse, mejor lo leo. Aquí viene seguro una pregunta importante. ¿El autismo tiene salida? Yo creo que sí. Y desde mi concepción psicoanalítica del autismo, así es. Habremos de puntualizar que no es lo mismo el autismo para el psicoanálisis que para las neurociencias y neurotécnicas como la psicología y la medicina. Que estas últimas dos ven al autismo como un trastorno en el cerebro y en los genes y ya está. Bueno, sí se ha visto, por ejemplo, que en el síndrome de Down existe una trisomía en el gen, en el cromosoma 21. Eso es algo real del cuerpo. Sin embargo, el psicoanálisis no descarta la visión de la subjetividad, es más, se centra en ella. Piensa que no es casual que exista un cromosoma 21, una trisomía en el cromosoma 21, el psicoanálisis, que por algo, que no es que haya un sujeto fetal, es decir, que no es que haya un sujeto desde el vientre de la madre, pero que algo es captado de la madre hacia el hijo, aún y cuando el hijo aún no nace, que va a favorecer o no el desarrollo del propio infante, del propio niño. Bueno, es que esto de ser infante y ser niño es diferente para algunos psicoanalistas, espero lo veremos próximamente. El infante es cuando no hay palabra, en el niño sí hay palabra. Aquí en este caso, por ejemplo, tampoco hay una palabra en el autismo, y es esto, ¿no? De que para la escuela inglesa, para Klein específicamente, el psicoanalista le tiene que prestar símbolos al paciente. Continúo leyendo, dice: para el psicoanálisis, el autismo no es una estructura. Recordemos que las tres estructuras que menciona Freud son psicosis, perversión y neurosis, y de ahí no se sale, ¿no? Es decir, así, aunque los neuróticos puedan tener rasgos psicóticos, dice Bion, y los psicóticos puedan tener rasgos neuróticos, siempre hay uno que prevalece y es lo que determina la estructura. Y en sí, el autismo no es una estructura. Sin embargo, leeremos autores como los Lefort, Robert y Rosine Lefort, que pensaron incluirlo en las estructuras que plantea el psicoanálisis. El autismo, si no es una estructura, entonces queda como una condición, una posición y un estado en el que hay un sentido literal de la vida. Hay polos extremos y que se trata, desde el psicoanálisis, de darle un sentido a partir de un sostén. En la lectura complementaria que les mandé también tiene que ver con esto. Esta lectura complementaria fue de Bion, y Bion pensaba también en que de lo que se trata el psicoanálisis, también lo menciona Winnicott, de lo que se trata el psicoanálisis es de otorgarle un sostén. Dice Bion que para que surja un sujeto, el analista
o el padre, la madre, va a tener que ser el objeto del sujeto, ¿no? En ese sentido, me gusta mucho cómo lo plantea Bion, porque dice de los conocimientos que tiene, o de los pensamientos, de las imágenes que tiene el niño, las tendrá que tomar el analista y devolvérselas, traducirlas, pero ya no en un sentido literal, sino en este simbolismo, y que a partir de este simbolismo que le pueda traducir el analista, se integre, se apropie el sujeto, el paciente, el autismo, de algo que es traducido, que es escuchado, ¿no? Al final de cuentas parece que de lo que se trata el psicoanálisis es de escuchar, y no solo de oír. A veces nos quedamos en esta audición solamente, y no se traduce, no se escucha, ¿no? Y pongo yo de dar una explicación personal a aquella realidad ajena que el autista toma como literal. Ahora sí, de hacer que se apropie de esta realidad que queda como ajena, y que si es ajena entonces no le importa, y aparece esto que pasa en DIC, y que pasa en muchos de los casos donde no hay un otro, donde no existe eso externo, porque no importa, ¿no? En el caso de Dick mencionábamos que para Meltzer es un caso de salida de autismo, en el sentido en que, a como lo trabajó Klein, pudo darle una simbolización, decirle, bueno, sí, estás llorando, pero la vida no es tan mala, ¿no? ¿Qué pasa con otras neurociencias? Se intenta callar, ¿no? Decir, por ejemplo, en este paciente que les mencionaba, yo lo he trabajado desde el acompañamiento terapéutico, no desde el psicoanálisis de consultorio, pero como acompañamiento terapéutico también he tenido supervisión, y he tenido que hacer este trabajo de devolución de símbolos. Y entonces pasa que desde la pedagogía, por ejemplo, las maestras me decían, es que el niño no tiene que llorar. Y yo decía, es que sí tiene que llorar. Imagínense ustedes, un niño que nace, no era el caso de él, pero como, por ejemplo, el caso de cuando los niños nacen y no lloran, lo que hacen los médicos a veces es pegarle para que lloren, darle una nalgada para que lloren, porque también es importante el llanto. Bueno, en el caso de este paciente que veo, no apareció el llanto en los primeros 4 años, ahora aparece a cada rato, y lo que yo pienso es que está gozando ese llanto, que le está dando un símbolo de tristeza, que le está dando el sentido a la tristeza, ¿no? Cuando yo lo empecé a ver, él no decía, estoy triste, él solamente lloraba, y ahora él dice, oh no, no quiero decir su nombre, pero bueno, oh no, estoy triste, y aparece esto del estar, ¿no? Del ser, ya no es esa tercera persona que mencionábamos, donde en el autismo a veces se considera se habla desde una tercera persona. Cassandra está haciendo este video, no, sino se apropia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no se trata de que en el psicoanálisis con casos de autismo llevemos al paciente a nuestro mundo, sino primero comprender el mundo de él, y a partir de ahí hacer un colchón que permita que el paciente no caiga, es decir, darle sentido al sinsentido. No se trata de que el niño deje de llorar y que el niño empiece a hablar, que el niño empiece a sumar, porque no se trata de que se pase a nuestro mundo. Se trata de entender qué es lo que pasa en su mundo,
y a partir de esa escucha que pueda formarse él. Y en ningún momento formarse el mundo de nosotros, de los neuróticos, ¿no? Sino que pueda él darle salida, y a lo mejor la entrada va a ser desde otro lugar, desde veremos después, lo mencioné hace ratito también, no sé si en este video o en el de las preguntas, que para mí una salida podría ser la psicosis, pero ya como estructura, ya no como posición autista. Veremos en los próximos encuentros en por qué la psicosis, particularmente en el encuentro 5 con Margaret Mahler, en estas diferencias y en por qué podría ser una salida. Otras salidas como escribir sobre sí mismos, o sublimar, o hablar en primera persona, o no sé, ¿no? Pero que hay una salida, la hay. Y al menos desde la escuela inglesa, que es lo que estábamos viendo ahorita, Klein trabaja con un caso, así ya a manera de resumen para terminar. Klein trabaja con un caso, con el primer caso considerado como autismo. Ella no lo considera así porque todavía no le da este nombre, no se le da este nombre. Y entonces aparecen muchos encuentros y desencuentros, pero que dice Klein, el problema es en el desarrollo. Lo que va a decir posteriormente Lacan es que el problema es que no hay simbolismo. Bueno, pero Klein dice, el problema es en el desarrollo del yo. Hay una inhibición, y a partir de esta inhibición no se puede crear la angustia, no puede surgir la angustia, no puede expresarse la angustia. Perdón. Gracias. Y entonces, de lo que se trata será de prestarle símbolos, de algo que me gusta mucho y que no va a ser en todos los casos, pero que en algunos casos, por ejemplo, de urgencia, aparece la escuela del yo, cuando dice ser un yo auxiliar, ¿no? Ser el cuerpo, pues, dirá la escuela francesa, ser el cuerpo de ese niño o del autista, y a partir de ser el cuerpo, de plantearnos nosotros como formadores de los símbolos del niño, a partir de ese momento, entonces que el niño se pueda apropiar y que pueda ser sujeto, ya no objeto, ya no cosa, ya no ajeno al mundo, ya no que siente que el mundo es ajeno a él, no, que se pueda apropiar de los simbolismos, y a partir de ahí, ahora sí, que pueda surgir un sujeto de deseo, dirá la escuela francesa, que pueda surgir el deseo, que pueda surgir el yo, dirá Melanie Klein. Bueno, vamos a dejarle aquí por el momento. Ya no estoy enterada del tiempo que le dimos en total. Tengo entendido que al final de cuentas se completó la hora y media. Digo, sí sé que se completó la hora y media, no sé qué tanto se pasó de la hora y media que habíamos sugerido para estos encuentros, pero estoy segura que entre este video, entre este segundo encuentro y la respuesta a las preguntas que fuimos dando en las otras sesiones, en el otro video, se completó el tiempo, y bueno, no nos queda más que decir que pues haya mucha lectura. Espero eso, que cualquier duda que tengan, estaría encantada yo de respondérselas en caso de que sepa. Hay cosas que también yo tendré que preguntarme, por supuesto. Y nada, quedarnos con esta opinión de Klein en cuanto a al surgimiento del autismo visto como una inhibición del yo, ¿no? Bueno, nos vemos en el tercer encuentro. Este será dedicado meramente a Lacan. Ya diremos posteriormente cómo fue que trabajó Lacan con el autismo. Y bueno, en posteriores ocasiones nos vemos. Vamos a dejarle aquí y nos vemos próximamente. Hasta luego.